Hola, mi nombre es Teresita de Jesús Gómez Barajas. Actualmente curso segundo semestre en la carrera de Ingeniería Industrial. En esta presentación hablaré sobre las propiedades de los materiales. El profesor que me imparte esta materia es Jorge Castillo Peña. A continuación, hablaré sobre qué son los conductores, aislantes, superconductores, semiconductores, paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos, al igual que enlistaré ejemplos de materiales y algunos instrumentos que se utilizan para medir cada uno de ellos. El primer tema del que hablaré son los conductores. Los conductores son aquellos que tienen un gran número de electrones en la banda de conducción y con gran facilidad conducen la electricidad. La conductividad se mide siemens sobre metros y la unidad básica en electricidad es el amperio, que expresa la cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor. Las propiedades de los conductores son coeficiente térmico de resistividad, fuerza electromotriz, que es la resistencia mecánica, conductividad térmica, conductividad eléctrica, que es la resistividad eléctrica. También una de las propiedades más importantes es que cuando llega al equilibrio, el campo eléctrico dentro de sí mismo es nulo. Además, en la superficie de los conductores, las cargas toman una configuración especial, ya que las cargas positivas se ponen de un lado, mientras que las negativas del otro. Ahora hablaré sobre los materiales de los conductores. El primero, la plata. Se considera como el mejor conductor de electricidad. Debido al costo tan elevado de este material, solo se utiliza en aplicaciones determinadas. El cobre. No posee la misma conductividad que la plata, pero se utiliza debido a su bajo costo en la mayoría de los cableados electrodomésticos y maquinarias. El oro. Su uso es como un conductor, se limita a pequeñas aplicaciones como a celulares, relojes y plaquetas electrónicas. El aluminio, que al igual que el cobre es un excelente conductor en relación a su bajo costo. El acero. Esta aleación también es de bajo costo y de alta conductividad, muy usada para la conductividad en aplicaciones industriales. El bronce. Tiene un comportamiento similar al de oro y la plata en cuanto a su conductividad, por lo que se utiliza con la misma frecuencia y para usos similares, también debido a su costo elevado. El mercurio. Este material no es casi utilizado debido a su elevada toxicidad, pero tiene las características de poder ser un conductor tanto como gas en el estado líquido o sólido como en el metal, según la temperatura a la que es sometida. También es el zinc puro, el bronce con fósforo, latón, galio, níquel, grafito, tantalio, metal galvanizado y wolframio. Hablaré sobre dos de los instrumentos de medición de los conductores. El primero es el amperímetro, que es un instrumento de medición que se compone por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo, y lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por un circuito. La medición del amperímetro se indica como amperes. El ohmímetro mide todas las resistencias y por ello su uso es sumamente extendido. El siguiente tema que expondré es los aislantes. Un aislante es un material con baja o nula conductividad eléctrica. Esto significa que las cargas internas de su átomo no pueden desplazarse libremente, de modo que ejercen una determinada resistencia al paso de la corriente a través de ellos. Los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con la tensión eléctrica. Los aislantes se utilizan en el recubrimiento del cableado, envolviendo los hilos metálicos conductores para impedir que se toquen entre sí. Sus materiales de los aislantes son teflón, mylar, madera, cerámica, cuarzo, mica, losa de vidrio, hule, plástico y porcelana. Y en los aislantes térmicos son el aluminio, vermiculita, algas, lino, paja, algodón, cáñamo, celulosa, arlita, escanda y aerogel. El instrumento que se utiliza en los aislantes es el megómetro, que se utiliza en el procedimiento para medición de la resistencia de aislamiento y tiene el fundamento con la ley de Ohm. Consiste en aplicar una determinada voltaje DC entre dos elementos conductores separados por un material aislante. Sin embargo, la corriente sendada por el instrumento es la suma de tres componentes diferentes,
que es la corriente de carga capacitiva, la corriente de absorción y la corriente de conducción estable o fuga. Y se mide en genohmios. El tercer tema es superconductor. La superconductividad es una manifestación de un estado cuántico colectivo a escala macroscópica en el que los electrones se unen en una onda cuántica que se extiende por todo el material. La superconductividad se da normalmente a bajas temperaturas, aunque para que un conductor pueda funcionar como un superconductor, también es necesario que no se exceda una corriente ni un campo magnético crítico. Los primeros superconductores descubiertos funcionan a temperaturas críticas de alrededor de 250 grados Celsius bajo ceros. En los años 80 se descubrieron los superconductores de alta temperatura que tenían una temperatura crítica de unos 179 grados Celsius bajo cero aproximadamente. Ahora hablaré sobre los materiales. Los elementos puros. Este tipo de superconductores son en su mayoría del tipo 1, aleaciones, conformadas por la función de dos o más metales como las aleaciones de niobio-titanio, uranio, rodio y germanio y oro-indio. Aluminio y estaño. Son dos metales tipo labil muy utilizados al tener superconductividad a temperaturas críticas. Estroncio y bario. Pertenecen al grupo de alcalino-terreos dentro de la clasificación de metales y bajo ciertas condiciones térmicas se comportan como superconductor. Azufre y selenio. Son dos sustancias orgánicas que al sufrir altas presiones presentan comportamiento del material superconductor. Oxígeno. Es un gas que debido a su gran electronegatividad es un gran superconductor en condiciones de alta presión. Ahora veremos un pequeño video sobre la superconductividad. Superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmeleon. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia y no son Ikeas. Exacto, es frío. Mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la gran vía en rebaja se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob. Como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación. Es decir, la cuenta de electricidad a cero. Eso tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión, y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandium leviosa. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado Wow. y le podemos dar la vuelta. Increíble.
¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 km por hora. Es una pasada. En Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 km por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla-Moscú en 3 horas. Ahora hablaré sobre las fórmulas del superconductor. Si un metal se sigue enfriando y el metal pasa al estado de superconductor, este comportamiento cambia radicalmente. El calor específico tiene una discontinuidad en la temperatura crítica, aumentando sensiblemente para después variar a la forma. Y esta es la fórmula que se utiliza para sacar las conclusiones. En la gráfica se nota cómo el calor específico aumenta bruscamente a un valor igual a unas 2.5 veces al valor en el estado normal. Este valor es independiente del material superconductor y está explicado en el marco de la teoría BCS. Ahora hablaré sobre los semiconductores. Los semiconductores son materiales inorgánicos u orgánicos que tienen la capacidad de controlar su conducción dependiendo de la estructura química, la temperatura, la iluminación y la presencia de dopantes. Esto quiere decir que un semiconductor es una sustancia que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores. Es decir, un material es semiconductor cuando se comporta o bien como un conductor o bien como un aislante según el campo eléctrico en el que se encuentra. No es tan buen conductor como un metal, pero no es un aislante. Se utilizan varios elementos de la tabla periódica y para que se puedan usar en los semiconductores se deben de formar parejas. También se usan en aplicaciones electrónicas, en especial para la fabricación de componentes como transistores, diodos y circuitos integrados. La fórmula para sacar los semiconductores intrínsecos obedecen al mecanismo como conductor intrínseco. La conductividad total será la suma de las contribuciones individuales de cada tipo de portador de carga libre según la expresión, donde N y P son las concentraciones volumétricas de electrones y huecos y M, N y P, MP las movilidades de electrones y huecos en la carga de electrón y de huecos. Mediante la combinación mecánica cuántica de la estadística de Fermi-Dirac, la concentración de electrones y huecos viene dada por, y estas dos fórmulas, donde Nc y Nv es la densidad del estado efectivo en las bandas de conducción y valencia. S y Ev es la energía del nivel inferior de la banda de conducción y del superior de la de valencia. Ef es la energía del nivel de Fermi, que es la suma de la energía del nivel inferior de la banda de conducción más la energía del nivel superior de la valencia sobre 2. Esto es para los semiconductores intrínsecos. Los semiconductores cuentan con tipos distintos. Uno de ellos son los semiconductores intrínsecos. Estos son las capas de transmitir electricidad en estado puro, sin impurezas ni átomos de otro tipo en su estructura. Los extrínsecos contienen un pequeño porcentaje de impurezas. El proceso de aplicación de impurezas se denomina dopado. Semiconductor tipo N. Se añade material dopante para aumentar la cantidad de electrones libres, permitiendo la conducción de la carga eléctrica. No es tan buen conductor como un cuerpo metálico conductor. Semiconductor tipo P. En lugar de agregarse material dopante que aumente la cantidad de electrones, se agregan al material átomos o impurezas trivalentes que al unirse a los átomos del semiconductor crean huecos. Los materiales semiconductores son silicio, germanio, cadmio, boro, aluminio, indio, fósforo, arsénico, azufre, selenio, telurio, naftaleno, hidrocarburos polinucleares y polímeros. Los instrumentos que se utilizan son los multímetros digitales, son para las pruebas de los diodos, y el electrómetro es un material que se emplea para evaluar la presencia de cargas que se puede emplear en un objeto determinado.
Generalmente está hecho de un material conductor como el metal para que la carga pueda fluir libremente sobre un conductor. Ahora hablaré sobre paramagnético. El paramagnetismo es una forma de magnetismo en el cual ciertos materiales son atraídos débilmente por un campo magnético externo y forman campos magnéticos internos inducidos en la dirección del campo magnético aplicado. Se utiliza la ley de Curie, que se rige por la siguiente fórmula. En esta ley nos señala que los materiales paramagnéticos, al aumentar el campo, se vuelven más magnéticos y al elevar la temperatura se vuelven menos magnéticos. Sus propiedades son: si se retira el campo magnético, sus propiedades magnéticas desaparecen. Son incapaces de magnetizar permanentemente, pero aún así se atraen entre sí. Un material paramagnético es atraído por un imán, pero es incapaz de atraer a otro material paramagnético. Sus materiales son aluminio, oxígeno, óxido de gadolinio, sulfato cúprico, wolframio y óxido de hierro. El instrumento que mide el paramagnetismo, diamagnetismo y ferromagnetismo, su unidad es el Weber. Esta unidad de flujo magnético o flujo de inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades, equivalente al flujo magnético que al atravesar un circuito de una sola espira produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio si se nula dicho flujo en un segundo por decrecimiento uniforme. Y abajo se muestra su fórmula. El siguiente tema es diamagnético. Los materiales diamagnéticos se magnetizan débilmente en el sentido opuesto al del campo magnético aplicado. Resulta así que aparece una fuerza de repulsión sobre el cuerpo respecto al campo aplicado, es decir, se repelen. En esta tabla dicen los signos, su magnitud y su dependencia del campo. Como vemos, el único negativo es el diamagnético. Su magnitud es de 10 a la menos 5 UM, que calcula la equivalencia de unidades de medida de la carga a milicoulomb, y su dependencia del campo es independiente. Los paramagnéticos es positivo y su magnitud es de 0 a 10 a la menos 5 milicoulomb y su dependencia es dependiente. Igual que los ferromagnéticos es positivo, su magnitud es de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 2 milicoulomb y también dependen. Los mejores diamagnéticos son los superconductores. Algunos materiales diamagnéticos son el bitumo metálico, hidrógeno, helio y los demás gases nobles, cloruro de sodio, cobre, plata, estaño, oro, silicio, germanio, grafito, bronce y azufre. El último tema que expondré es ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos exhiben un fenómeno de ordenamiento de largo alcance a nivel atómico, que hace que los espines de los electrones no apareados se alineen paralelamente entre sí, en una región del material llamada dominio. Propiedades. Aparece una gran inducción magnética al aplicarse un campo magnético. Permite concentrar con facilidad líneas de campo magnético acumulando densidad de flujo magnético elevado. Se utilizan estos materiales para delimitar y dirigir a los campos magnéticos en trayectorias definidas. En esta tabla vemos los materiales ferromagnéticos, que son la mayoría elementos de la tabla periódica, y al lado vienen su temperatura en Curie. A continuación, veremos un experimento realizado por mí sobre el tema de ferromagnetismos. Hola, buen día. Ahora veremos un experimento sobre los ferromagnetismos. Para esto ocuparemos unos clavos, unos cuantos clavos y un imán. Yo lo saqué el imán de una bocina, pero puede ser de otros imanes artificiales. Entonces, primero vemos que si queremos juntar estos clavos, no se pueden porque no cuentan con un campo magnético. Así, nuestro objetivo es que al conectar este clavo al imán podamos ir juntando otros, y que después de quitarlo del imán
El resultado sea que sigan unidos por un rato. Ahora intentaremos poner los clavos en el imán, acomodándolos, para ver cómo se atraen ahora sí unos a otros, porque ya están en un campo magnético juntos. Los intentamos quitar y vemos que sí pudieron quedarse conectados después de un rato. Entonces volvemos a ponerlo, conectamos otro, los quitamos y vemos cómo siguen. Después de unos segundos, aún sin el imán, sigue conectado uno más que otro. Esto es sobre el ferromagnetismo. Muchas gracias. El siguiente video que presentaré son sobre los conductores y aislantes y su comportamiento. Mi conclusión de este proyecto es que en este tema conocí los distintos materiales que se conforman cada propiedad, al igual que los instrumentos y unidades que se pueden medir. Vi que es muy amplio cada tema que he expuesto y vi cómo los superconductores se conectan con los diamagnéticos y tienen relación. Muchas gracias.